Bueno, estamos al aire y una de las cosas que primero quería decirte que a mí me resulta sumamente difícil entrevistar o conversar con poetas. A mí me parece como que los poetas tienen como una especie de verdad que yo no tengo, y que son como miembros del oráculo. Pero eso desde siempre, ¿no? No sé por Pero qué. ¿cómo que tenemos una verdad? Acuérdate que fuimos expulsados de la República por mentirosos. Bueno, probablemente sea la mentira un testimonio de esa verdad a la que yo me es difícil acceder, digamos, ¿no? Porque cada vez que hablo con un poeta me dan ganas de decir este, qué pasa con esas cosas que no dicen en la poesía, ¿no? Con esas cosas que están como sobreentendidas. Y por otro lado, a veces pienso que uno interpreta un montón de cosas, pero lo que interpreta de la poesía es tan único que no sé si decírselo al poeta, me parece, ¿no? ¿Te pasa algo así? Pues yo creo que eso que dices de la poesía es exactamente lo que me imanta. Y seguramente es parte de lo que aleja a muchos lectores, que la gente suele, nos hemos convertido en sociedades excesivamente literales, excesivamente eh, de aparatos digestivos perezosos, todo tiene que estar como premasticado. Eh, y el placer de entrar de verdad a estos mundos que no están perfectamente definidos, porque la poesía muchas veces trabaja con lo que tú acabas de describir, eh, y que a mí me parece fascinante, y ahora diré por qué, es algo que aleja a muchos lectores, porque es una musculatura que no se ha entrenado lo suficiente y a tiempo. Entonces, parece ser como que no pueden penetrar allí y, perdón, pero se lo pierden. Yo siempre digo eso, que se lo pierden. Si la poesía no es leída, se lo pierden los que no la leen, digamos, ¿no? Por otro lado, a mí me parece que tú y yo somos de otros tiempos, digamos, ¿no? Qué sé yo tenía un músico, Luis Alberto Spinetta, en Argentina, que había hecho un disco dedicado a Artaud, ¿no? Por ejemplo. Y leíamos todos a Antonín Artaud, y leíamos a ese gran poeta loco, y después íbamos a otros poetas. Entonces, me parece que ahora es un tiempo un poco difícil para la poesía, no porque no se lea, sino porque ni siquiera se practica mucho, ¿no? Y sin embargo, se escribe poesía muy vigorosa en el mundo en general. Ujú, Es que la poesía existe a pesar ujú, de todo lo otro, a ujú. pesar de esos aparatos digestivos perezosos. Y la poesía aporta mucho más de lo que parece, porque aporta también a los es decir, no nada más a quienes leen poesía, aporta al lenguaje, aporta a ese laboratorio, aporta la invención. Eh, es un juego malabar que enriquece a los distintos idiomas. Eh, ¿Cómo, cómo es el asunto? yo Sí. no sé si te ha pasado que, bueno, escritores o poetas que leíste en tu juventud y que te encantaban, ahora los lees. A mí me pasa, me da vergüenza confesarlo, pero lo voy a decir. Eh, Me gustaba en su momento, eh, bueno, mejor omito el nombre, pero me gustaba en cierto momento cierta poesía que no sé, en mi adolescencia me parecía eh, que me ofrecía todo un mundo y ahora la vuelvo a leer y pues ya no me aporta más, porque a veces la poesía, eh, cuando es muy directa, eh, puede tener lo que le pasa a los chistes, que cuando te los han contado 3 veces ya no te hacen reír.
Mientras que una poesía como la de Rilke, como la de Paul Celan, que son poesías mucho más complejas, una poesía como la de Lorca o como la de Góngora, son, son inagotables, absolutamente inagotables. A mí no me Pero bueno, pasa eso, los poetas, hay ciertos poetas que también tienen una función para ciertas etapas de la vida de los lectores, ¿no crees? sí, eso es cierto. Ahora, a mí no me pasa tanto con los poetas. Entonces, a lo mejor he tenido buen gusto en la adolescencia, no lo sé. Me pasa mucho con los narradores, ¿no? Si leo Rayuela ahora de Cortázar, digo, "Ah, bueno, ni la leo, digamos, ¿no? Porque quiero seguir manteniendo ese recuerdo, digamos, ¿no? Pero leo Poeta en Nueva York a cada instante y cada día descubro algo, digamos, ¿no? Y Mónica, me encantaría que te pusieras más hacia atrás para sí, poderte ver tu sí, carita. Eso. sí, sí, ahí Mira, qué está. diferencia. Sí. Sí, Eh, digo, Poeta en Nueva York es un poema, es un poemario que leí hace 30 años y lo sigo leyendo hoy y descubro cosas, ¿no? ¿No te pasa eso? eso es maravilloso. Ujú, Cuando un poeta así es inacabable, ¿no? Pasa desde luego, con Lorca. Qué qué poeta es poeta. Lorca, y qué oído tiene, era de verdad un ser dotado. Es una tristeza enorme lo que Lorca también hubiera seguido haciendo. Me da una tristeza enorme su muerte. Bueno, porque por empezar, porque murió súper joven, ¿no? Es Tú, decir, pero y ve lo que hizo, sí, lo que hizo, ¿no? Es increíble. sí. Estuve Y mismo leyendo, el romancero gitano, que es sí, más, es tan musical, incluso es un libro mucho más fácil de memorizar, ¿no? Que Poeta en Nueva York. Eh, Tiene un encanto y una vigencia y es tan contemporáneo. Son increíbles esos poetas que de verdad escribieron para el futuro, ¿no? ahora, es cierto lo que dices, que mucha gente escribe poesía, incluso muchos narradores escriben poesía como para decir, bueno, escribo entre novela y novela un libro de poesías, que a mí me parece horrible eso, este, horrible porque los leo y no me aportan absolutamente nada, digamos, ¿no? Esta cosa de jugar con el lenguaje, que puedo hacer un poema hoy y mañana hacer una novela, a mí no me resulta uno de los poetas que yo más admiro, digamos, ¿no? O sea, Pero este, fíjate tú que, mira, aunque hoy en día cada vez estoy más a favor de la abolición de esas fronteras, ujú. eh, te lo dije el otro día, porque Maremoto Maristain es un tsunami, no para, no para. Entonces, ya tuvimos una conversación sobre la muerte de la lengua inglesa y en ese momento, en esa conversación, te hablaba yo de si no le entregas la vida a la poesía se va con otros. Si tú te fijas en la historia de la literatura, ¿cuántos grandes narradores han sido grandes poetas? Sí hay, pero los cuentas con una mano. La poesía es muy difícil que admita aficionados o que admita eso, ay, pues voy a intercalar un libro de poesía entre lo que escribo otro. No. En cambio, fíjate que sí veo más el puente. Te acabas de ir otra vez, Miriam. Mientras tanto, vamos a decir que Miriam Moscona sacó La muerte de la lengua inglesa, un gran poemario por Almadía. Dice que su libro tiene un título provocador, que no, por supuesto que no espera ni desea que muera la lengua inglesa. Ha elegido a 27 poetas, entre ellos están Ernest Hemingway, William Carlos Williams, Emily Dickinson, Edgar Allan Poe, Agatha Christie, Leonard Cohen, Dylan Thomas, Elizabeth Bishop y Anne Sexton, entre otros. Voy a leer un poema de ella que, bueno, muchos de estos poemas me han tocado el alma, y una de las cosas que vamos a hablar con ella es
precisamente los versos, los poemas que tocan el alma, digamos, ¿no? Aquí estoy, Mónica, no sé por Sí. qué no le está gustando, no le está gustando al aire lo que estoy diciendo y me arroja de aquí. Iba a leer un poema tuyo de la muerte de la lengua inglesa, dedicado a John Milton, Maldición celta. Vendrán las moscas con el nombre sobre el sudario a remendar sus trazos, sus patas perforando los encajes, coserán en tus ojos la ceguera. Me fascina ese poema, a pesar de que no sé de lo que hablas, porque no conozco mucho. De la ceguera Sí, de John Milton. de la ceguera de Milton. Y Lo, además, eh, sí, alguna vez oí, cada comunidad lingüística tiene sus alabanzas y sus maldiciones. Por ejemplo, la- hay unas maldiciones en árabe que son increíbles, igual que sus alabanzas. Alabanzas como beso tu grandeza o maldiciones que se dicen así, en un golpe de voz y según me explicaban, quiere decir que se te caigan los ojos y desde la tierra vean la oquedad que te ha quedado en la cara, alguna cosa así, ¿no? Entonces, bueno, alguna vez escuché que había una maldición celta sobre, relacionada con la ceguera y las moscas, y John Milton fue un poeta ciego, y de allí surge pero me encanta que te guste a pesar de que dices no entenderle. Es que la poesía también se puede disfrutar desde el viaje sonoro de su propuesta, que es sí. uno de los planos que tiene, no el único, pero lo tiene. Y yo creo que yo entré como lectora a la poesía primero en ese plano, no en el plano de la comprensión, no en el plano de lo que me aportaba, no sé, filosóficamente, pero cuando yo leí Muerte sin fin, muy joven y con muy poca experiencia como lectora de poesía, recuerdo cómo me tiró de la silla y que realmente no tenía yo idea de lo que me estaba hablando Muerte sin fin. Después, tú vas descorriendo esos velos, entonces todo ese primer viaje sonoro se va llenando de otros significados y entonces la poesía se vuelve tan grande, como me pasó también leyendo las elegías del Duino de Rilke, que también las conocí joven, a pesar de que no están, que conocí pues una traducción, porque no hablo alemán, pues, ¿no? Y que al día de hoy, tantos décadas después, yo puedo volver a las elegías y puedo encontrar lo que no había visto en la lectura, no de mi juventud, en la última, en la que hice hace unos meses. Entonces, estos poemas caleidoscópicos que no se acaban nunca, porque cambian conforme cambias tú, conforme cambia tu temperamento, conforme hasta cambia tu humor, no nada más lo que te da ser mayor y el paso de los años y tu paso de experiencia como lectora. Yo tengo colgados un montón de poemas en la casa y uno de ellos es el que me hizo ser aficionada a Eugenio Montale, que se llama Los Limones. Es un poema maravilloso, pero por otro Léelo, lado, lo tienes cerca. está en mi habitación, pero una de las cosas que he descubierto es que me encanta esa traducción de Los Limones, porque he leído otra traducción y ya no me gusta tanto. Para los que somos monolingüistas, es jorobada también la poesía traducida, digamos. Es fundamental. Vivan las traducciones, porque si no te quedarías en tu mundo monolingüe o en las lenguas que conoces, que por más que tengas una gran facilidad, ¿cuántas lenguas puedes leer y conocer a fondo? Entonces, benditas las traducciones y sin embargo, a quien estás leyendo en una traducción es al traductor.
a pesar de que ahí atrás está el otro. Entonces son importantísimas las traducciones y pueden desangrar a un poeta bueno, a veces hasta hacerlo más interesante en otra lengua, las menos de las veces, pero puede ocurrir, cómo no. Ahora tú, ¿cómo has sido traducida y cómo traduces? Porque has hecho un libro que es el libro que es el primero, que es el libro con la lengua judía, que no me acuerdo cómo se llama ahora. Tú dices Ancina, el libro Sí, de Alcina, poesía exacto, en sí, ladino. Pero Alcina, eso, sí. fíjate que no son traducciones, eso fue escrito directamente en judeo-español. Sí, también escribir en otra lengua es algo que resulta muy interesante porque saca otro temperamento de ti. De verdad lo saca. Entonces, Entonces tú mira, escribiste en las dos lenguas. es que Ancina es un libro escrito en ladino, que es la lengua que se llevaron los judíos de Sí. España tras la expulsión a finales del siglo XV, y que es un español arcaico. Yo decidí no traducir esos poemas. El libro solamente está escrito en judeo-español y para las palabras que no se entienden a la primera, hay un glosario atrás. Esa fue mi apuesta, o sea, a diferencia, por ejemplo, de Juan Gelman, que escribió ese libro maravilloso que es Dibashu, que quiere decir debajo, y que él optó por hacer una edición bilingüe en los poemas en castellano contemporáneo y en ladino, cada quien con sus respectivas razones, digamos, ¿no? Claro. Uh-huh. Ahora que hablas de Juan Gelman, creo que ese es un poeta que no leo tanto ahora. Me parece que fue importante en mi adolescencia, en mi juventud. No lo sé. Bueno, es muy respetable, uno no puede quedarse siempre leyendo con la misma intensidad a todos los poetas. No es mi caso. A Juan Gelman yo sí lo admiro y lo Sí, sigo yo lo y a admiro veces mucho. tengo necesidad de releerlo. Creo que Juan, eh, como pocos latinoamericanos o hispanoamericanos, ha logrado o logró escribir una poesía política sin nunca caer en un panfleto. Es increíble. Y además yo creo que el alto grado de dificultad de escribir poesía política sin ismos, sin que le pase lo que le pasó a Neruda, que creo que el peor Neruda es el Neruda político, ¿no? Sí, sin duda, Uh-huh. sin duda, sin duda. Es muy difícil, es realmente o sea, uno necesita como navegar a través, porque sí, y cualquier ismo en la literatura yo creo que acaba por ser un estorbo. El único ismo es tu amor a la literatura, ese es el ismo que debe prevalecer. ¿Qué significa el arte para ti? Ayer estaba mirando una película con Stanley Tucci y Colin Firth que hacen una pareja, y uno toca el piano y el otro escribe y pareciera ser que llegado el momento de la muerte no importa nada de ese arte, digamos, ¿no? Porque a veces uno hace arte pensando que esto le da un sentido a la vida, ¿no? Y por otro lado estoy hablando con una poeta que el tema del suicidio está todo el tiempo, digamos, en la poesía, digamos, ¿no? ¿Qué significa el arte para ti? Hoy, El arte en general, ¿eh? mira, para empezar, no como una hacedora, sino ya te hablo como una consumidora de arte. No podría yo sin eso. De verdad, tengo una adicción. Y lo mismo necesito de la pintura, de la música, del cine, bueno, de la literatura, pues ni se diga. Eh, y no sé, mira, por ejemplo,
hace rato que yo te decía sobre la literalidad. Voy a hacerme una crítica que a lo mejor no lo debería de decir públicamente porque va en contra mía, eh, pero es la verdad. No sé escuchar música contemporánea eh, sinfónica, digamos, ¿no? Esta música que apuesta por otro universo que no es el universo melódico y que es todo un universo en sí mismo. Y sin embargo, esa abstracción eh, me encanta en la poesía, pero en la música no la sé escuchar, me arroja de allí, pero ¿por qué? Es falta de educación, absolutamente. La empecé a Claro. escuchar muy tarde, nunca tuve la paciencia de formar el oído en eso. Eh, Hace poco una soprano, una mezzo soprano catalana que se conectó muy fuerte con algunos poemas de Ancina, eh, tuvo la iniciativa de comisionar unos poemas para algunas compositoras, era un proyecto como de mujeres, de unas compositoras que hicieran a partir de esos poemas una pieza que fue presentada en Brasil en un festival de música contemporánea. Y no tienes idea cómo lo aprecio y lo agradezco, y sin embargo me cuesta oírlo. Claro. Yo la Sí, otra porque vez, además me encanta en un sentido que, ya sabes, toda la lírica en judeo-español que es lo más conocido de la cultura sefardí, yo creo, las canciones, siempre tienen una instrumentación parecida, así medieval y pa. Y me encanta que ahora todo eso se pueda romper por completo y olvídate de la melodía, que hay otra cosa, son gritos, son instrumentos así que se estiran y luego golpean de quién sabe qué forma. Bueno, tengo que educarme en eso. sí. Pero bueno, eh, he pasado épocas largas en donde eh, cada domingo voy a la sala Nezahualcóyotl. Mi, Soy hija de una cantante de ópera y no soy nada especialista en ópera, pero digamos que en mi casa la presencia de la música fue importante. Siempre ha habido un piano en casa y la pintura contemporánea, sobre todo, me fascina. Allí sí la abstracción, la que me pongas. Sí tengo un aparato de digestión para eso, sí la sé ver, sí me hace viajar. Entonces, ya sabes, todos estos comentarios como muy esperados, ¿no? Como muy típicos de, ay, pero mira, ese cuadro con 3 rayas blancas y 2 negras, cualquiera lo hace, ¿no? Pues sí, pero el que lo hizo es este, y mira lo que rompió y cuándo está fechado, etcétera, etcétera. Entonces, el arte a mí me ayuda a hacer mi vida más manejable, esa es la verdad. No podría entender mi vida sin eso. Es más, no sé cómo le hace la gente que no le interesa eso. O sea, ¿en qué pone la cabeza? En las finanzas un rato, o en, o en algún oficio también manual, pero, ay no, yo sin ese diálogo, Mónica, no, es realmente Escuchando algo a, que me completa. escuchando a Woody Allen que decía la otra vez que no nos engañáramos, que la vida no tiene ningún sentido, muchas de sus películas me han dado sentido. Yo a veces pienso que esa gente que no le interesa el arte es como gente que vive menos, que ha venido a vivir una vida casi animal, digamos, ¿no? No sé, es, es, Sí. es, es muy loco lo mío, ¿no? Decir eso. No, bueno, somos animalitas a las que sí les gusta todo ese hacer, sí, cómo no. Y bueno, no sé, yo creo que el arte no está hecho, y qué bueno, no está hecho para que lo consuman los artistas. No, o no nada más. Aunque creo que entre los artistas el consumo llega a ser más adictivo, ¿no? Sí.
es una adicción. Sandra Lorenzano decía la otra vez que cada vez que hablaba con algunas personas que no les interesaba el arte, ni la sensibilidad, ni nada, se quedaba como, pero ¿de qué voy a hablar yo? Decía ella, ¿no? Porque siempre decía, no, de esto no hables, ¿no? Como que también hay alguna cosa que es adictivo y al mismo tiempo uno se guarda para sí, digamos, ¿no? Es difícil hablar, no sé, de Sí, este libro de poesía, Dylan Thomas y sus mujeres, cierra la boca, que no hable, cierra el pecho, que no rote, razona en el whisky 18, saca esa voz grave, rima lo desunido, rompe lo que unas, pesa lo que odias, salva a todas tus mujeres, rodeando, rodeando, tómalas del cogote, contigo hacia tu muerte, sácales estrellas de los pies, unifica sin acabarle el brillo, más de una mujer por cada trago, sea lo que sea, volverán con la muerte a tus dominios. Ay, me encanta ese poema y lo sí, leo. ya me habías dicho que ese poema te Sí, gusta. sí, Dylan Thomas, muchísimo. el gran oído de Dylan Thomas. Dylan Thomas es importantísimo. Eh, y este poema fue escrito un poco evocando, eh, es cierto lo que dice ahí, después del whisky 18. Allí fue cuando él se murió, después de echarse al hilo todo eso. Y creo que también estaba rodeado entonces como de 18 mujeres, porque tenía un imán increíble y a pesar de estar la mayor parte del tiempo ebrio, no sé, debió de haber tenido un encanto muy especial y también debió de haber sido un hombre muy difícil. Oye, pero volviendo a lo que estábamos diciendo, Mónica, eh, fíjate que me vino hacia la imagen de una vez que tuve la suerte de estar en Inglaterra, en la Modern Tate, que tiene una sala dedicada a Rothko. Y esa sala tiene, pues no sé, como unas, o no sé, estoy inventando, pero no sé, unas 8 o 10 piezas de Rothko. Tiene la luz más baja que otras salas. eh, y hay una pieza musical y unas bancas. Y uno se sienta allí con esos cuadros abstractos que no son más que eso, unas pinceladas de rojo y una naranja, o una negra y una gris. Y está uno como si estuviera frente a un templo. Es increíble y es arte abstracto, no te está contando algo, pero esa capacidad de transmisión, esos estados de ánimo que puede provocarte, es increíble, es inexplicable y eso creo que es un don que solo los grandes artistas llegan a tener. De hecho, creo que esta obra, es este conjunto que está ahí en la Tate, y fue comisionada, se los pidieron para un hotel. Que no ¿Cómo le, se que llama? no, Es una sí, cadena de hoteles sí, que no le hay aquí gustó. en Reforma. ¿Cómo se llaman? Ay, bueno, ahora me De, voy a acordar. Y cuando él terminó de no lo cumplir, quiso hacer. digamos, con ese encargo, eh, los vio una tarde y se dio cuenta que eso no era para el hotel y seguramente les devolvió el dinero que le habían dado y los conservó para otra cosa. Se lo agradezco muchísimo. Sí, Marroco tiene además una capilla en Texas que fue lo último que hizo y hace muy poquito sacó León Placencia Añol, Animales Así Extranjeros, su es, gran libro sí, dedicado a Marruecos sí. y decía, y yo decía, bueno, a lo mejor la vida me da algo bueno en el futuro y yo puedo ir a Texas a recitar Oye, pues a un ver si libro vamos juntas, en la porque capilla, ¿no? Porque esa yo capilla debe tampoco de la ser, conozco, yo tampoco la conozco, es una capilla ecuménica. Eh, hace poco estaba
estaba toda esa área que está junto al Gran Museo Mellon, de una colección impactante. Estaban remozándola, pero, uy, sí, yo también sueño con ir alguna vez a Houston a conocer esa capilla y a conocer también la galería que maneja los cuadros de otro pintor que venero, que se llama Cy Twombly, y que, bueno, por alguna razón esa galería tiene pues un conjunto muy numeroso e importante de obra de Cy Twombly. Así que no nos queda tan lejos, esperamos que la nieve no sepulte esa ciudad y nos permita ir a conocer esas dos mecas del arte contemporáneo. Sería genial. Ahora, de verdad me jodió. ¿Por qué carajos tú le dices a Kúmeni? Tú sabes que yo he leído el libro al lector en el que tú descubriste el antisemitismo de Kúmeni. Porque cuando me dijiste eso, por supuesto que fui a buscar el libro, que es un libro, como tú dices, súper fragmentario, pero que dice un montón de cosas de un montón de gente. Es un libro de David Markson, hay que decir, para quien escucha. Es un libro increíble que habla de muy diversos personajes, muchos de ellos artistas, algunos también políticos. Habla sobre el cuerpo, habla sobre el arte, habla sobre la ideología, es un libro fascinante. Y ahí, leyéndolo, se llama La soledad del lector, me enteré de eso que tanto me dolió. Me dolió de verdad porque, no sé, aparte de que yo admiraba y había leído a Cummings, era un poeta que me caía tan bien, me caía bien él, su personaje, su poesía, y me dolió mucho saber que ni siquiera he querido averiguar ni ir más a fondo, que por lo menos en alguna época además, fue de ideas antisemitas. Me dolió muchísimo. Tú sabes por eso que además en el poema le digo, Allen, ¿por qué tú? ¿Por qué tú? Es cierto, es cierto. Tú sabes que Woody Allen lo usó en Hannah y sus hermanas, y hay un artista brasileño que se llama C. Cabaleiro que hizo... ¡Ay, claro, lo conozco! Claro, que hizo una versión de ese poema que saca Woody Allen. Ay, recuérdame qué poema es, Mónica. No lo recuerdo ahora, pero sí te lo voy a pasar. No, pues hoy en la noche voy a ver Hannah y sus hermanas, o volverla a ver. Uy, hace mucho tiempo que no la veo, ¿no? Vale la pena a veces volver a esas películas que son joyitas. A mí también me gusta Woody Allen, no voy a decir que todo me gusta igual, pero cuando me gusta me fascina. Y creo que Hannah y sus hermanas es una de las buenas. Sí, por supuesto, por supuesto. Ayer miraba una película que está por salir de Netflix, que es una película de las mujeres que hicieron la guerra, que hay poquísimas, digamos, películas, y vi a dos hermanos que se llaman Scholl, que estaban en las juventudes nacionalsocialistas y que poco a poco fueron viendo cómo el antisemitismo era una cosa enfermiza y fueron cada vez más negando su condición de nacionalsocialistas, peleando contra Hitler y luego, por supuesto, siendo apresados y siendo asesinados, uno a los 22 y la otra a los 20, digamos, ¿no? Es decir, jovencísimos. Sí, jovencísimos, pero hay como una cosa que tiene que ver con el racismo, que no solamente tiene que ver con el que es víctima, sino con el que es victimario. Es decir, cuando tú entras en una cosa racional, que no puedes pensar que haya una diferencia por esa razón, ¿no? ¿Y recuerdas cómo se llama esa película? No, después te la digo. Vale. Es 1939 a 1945, Las mujeres de la guerra. Es así el documental. Y hablan de estos dos hermanos que se llaman Schul, que son alemanes, que están en las huestes de Hitler, que terminan peleando contra él y que terminan siendo asesinados por Hitler, digamos, ¿no? Y me pues pareció seguramente tan antisemítico.
tan antirracismo, eso que fue genial descubrir eso. Mira, seguramente quien vivió ese tiempo eh, también fue arrastrado un poco por esas ideas, ¿no? O sea, entró de una manera aborregada, entró de una manera eh, irracional o entró también sin saber en lo que estaba entrando, como yo creo que muchos campesinos. eh, pero bueno, la inteligencia o la ética o cierta postura humanitaria, pues pone un cerco como en esos hermanos que tan jóvenes eh, pudieron dar un paso atrás de ese borreguismo, ¿no? Tú perteneces a la comunidad judía, pero también eres hondamente mexicana, digamos, ¿no? ¿Qué piensas tú de las ideas a las que estamos siendo arrastrados en este tiempo, digamos? Vuelven las ideas del fascismo, vuelven las ideas racistas. ¿Cómo somos frente a esas ideas que parece ser que no se renuevan nunca, Miriam? Ay, sí, si algo me cuesta trabajo, bueno, es pues, primero aceptar eh, que la realidad se ha convertido en esto, que las denuncias de las mujeres agredidas son ignoradas y muchas veces ellas acaban muertas y acaban siendo un número más del feminicidio, y quien perpetró la agresión puede andar libre o puede ser un gobernador. Todo el apapache que hay en la sociedad para que eso siga ocurriendo es algo terrible, muy, muy doloroso. ¿Y qué hemos hecho, Mónica? ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo fue que nos convertimos en esto? No me queda muy claro. Digo, yo creo que estas agresiones y estos feminicidios existían desde que yo era niña, pero bueno, éramos una población menos numerosa, no había redes sociales, se sabía menos, y las agresiones, digamos, no a escala de feminicidios, pero las agresiones sexuales eran toleradas. Las que yo tuve, a mí me daba vergüenza hablar de eso. Me daba vergüenza contarle a mi mamá que mi tío me llevó a un sótano a mostrarme no sé qué cosa y acabó metiéndome la mano abajo de la blusa. Me daba vergüenza contárselo. Sí, es increíble. También las mujeres hemos aprendido a decir así no. Y mientras más decimos así no, más ocurre. Están enojados. No quieren que eso cambie. Entonces, mira, te voy a hacer una confesión. Fíjate que yo tuve un acosador por el Messenger que fue subiendo de tono. Y yo, aunque jamás le contesté, él fue consiguiendo más fotografías, y el tono iba subiendo. Y yo iba a hacer una denuncia en la policía cibernética cuando en los noticieros hablaron de una enfermera que había sido agredida y fue a poner no cibernéticamente, sino de cuerpo, ¿no? Y fue a poner una denuncia, y lo que pasó con ella. Hablar de esto sería como meternos totalmente en otro canal, pero lo que te quiero decir, y con toda vergüenza lo confieso, es que me dio pavor por mi hija.
porque el acosador empezó a meter a mi hija en medio y yo ahí sí me apaniqué y bueno, fue muy difícil. Entonces lo que te quiero decir es que es increíble, las mujeres a veces tenemos miedo de las consecuencias de decir, me está pasando esto, necesito ayuda, porque esa ayuda luego se puede convertir en contra de ti. Por eso ¿Cómo te libraste de eso? por eso es tan importante ser muchas y estar ¿Cómo te juntas, libraste ¿no? de él, Miriam? Bueno, hice muchas cosas. eh, Luego descubrí que este acosador acosaba a mujeres que tenían cualquier tipo de presencia pública. Encontré que en el Canal 22 había también otra compañera que descubrimos que era el mismo por el lenguaje que usaba, etcétera, etcétera. Ella me dijo, bueno, vamos ya a poner una denuncia y de pronto alguien me dijo cómo hacerle. Yo tuve hasta un acompañamiento de estos colectivos increíbles de mujeres que te ofrecen un acompañamiento. Mujeres mucho más jóvenes que yo y mucho más preparadas en saber cómo manejar todo eso. Y al final pude hacer como una denuncia interna y el tipo ya no volvió a aparecer, pero esa denuncia yo ya la había hecho y me había deshecho de él, pero él volvió unos meses después. Entonces, espero que ahora no. Espero que ahora digamos que el Facebook sí haya localizado quién es esa persona que además tenía una serie arrojaba una serie de datos de mucho resentimiento. Sí, duro, es duro, pero a mí me avergüenza y al mismo tiempo me perdono eh, por no haber tenido pues los pantalones o las faldas o los ovarios de ir a la policía y haberlo denunciado. Tuve miedo porque pensé que todo eso se podía revertir y no me la quise jugar. Van las dos últimas porque ya se nos está terminando el tiempo, Miriam. La primera es que eres una mujer absolutamente encantadora para las otras mujeres. Tu vestimenta es, una vez me acuerdo que fue el funeral de García Márquez y yo puse en la crónica, la única vestida rara era Miriam Moscona ¿En serio? sí, que se ¿Pero cómo destacaba. estaba vestida? No me Ay, acuerdo. pero para mí maravillosa, era como como te vistes tú, a mí me encanta cómo te vistes y entonces eras así, súper destacada en el festival, en el funeral porque estabas rodeada de un montón Festival funeral. estabas rodeada de mujeres así con cuello, ¿no? Todas Me gustan mucho los trapos, eso no lo voy a sí, negar. es cierto. ¿Qué pasó cuando empezaste a ser poeta? ¿Cuándo dijiste a tu madre, a tu padre que ibas a ser poeta? ¿Cuándo dijiste, bueno, soy poeta porque ya soy poeta? Cuando se publicó tu primer libro, ¿cómo fue? Ay, bueno, mis padres nunca se enteraron que yo me iba a dedicar a la escritura y eso de decirme yo soy poeta, eso es algo que no ha ocurrido. Créemelo, créemelo, lo digo sinceramente. O sea, sí, escribo versitos, pero pues nada más. No, yo cuando voy a un hotel y me ponen profesión, ¿a poco crees que pongo soy poeta? No, pongo que soy periodista, o a veces, ahora ya a veces pongo que soy escritora, Ajá. pero básicamente que soy periodista, porque además yo no estudié letras, yo estudié periodismo, eso es en lo que yo he trabajado, lo que me ha dado de comer, aunque, claro, lo que realmente eh, me da sentido es la literatura. Uh-huh. Ahora,
a mí no me resulta tan difícil la unión entre periodismo y poesía. Es No, otra cosa que alguna vez tendremos que hablar, pero me parece no, muy natural. totalmente, totalmente. Y si tú te fijas, bueno, ¿cuántos poetas se han dedicado no nada más o sea, han sido grandes periodistas, muchísimos, eh, o narradores? eh, hace poco leí a Jean-Claude Carrier. Qué Qué cosa, qué, maravilla. qué impresionante. Hasta qué grado puedes llevar el periodismo a una propuesta literaria fuera de serie. Sí. Yo tomé un O bueno, curso con García él. Márquez, o Sí, bueno, en García fin. Márquez, sí, 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 No claro, nada más. Kapuscinski, sí, hay muchos, son muchos. Es una sí, legión. es cierto. Bueno, y la última es, tus libros son maravillosos al punto de que uno los guarda y uno los tiene entre sus libros favoritos, digamos. Y esto te lo digo sin ningún piro, pues es la verdad, digamos, ¿no? Es decir, llega un libro de Miriam y va acá, a este, a esta cosa que tengo los libros personales atrás mío. Este, ¿Cómo te llevas con Alvadía, con Alejandro Magallanes? Ya este es tu segundo libro ahí. No, no, es el primerito. Es Y el es que primero, mira vos. es el primer libro que publico en Almadía, que por cierto ayer cumplió, 16 años. fue su cumpleaños, y pues yo entré en esas primaveras allí feliz de estar en ese catálogo, en esa colección. Los libros son increíbles y de verdad que lo digo no nada más por el gusto de estar en una nueva editorial. Es que es increíble, creo que ninguna de las editoriales en las que he estado, y esto que en esta llevo poco tiempo, me he sentido así. Es una editorial que tiene las reglas muy claras, tiene establecidas las cosas y tiene un equipo de gente de primera, está súper bien organizada, es un barco que está bien comandado. No sé, me parece una editorial admirable. Me han dicho que este es de los últimos libros que va a tener Suaje, y aunque por un lado lo lamento porque me encantan los Suajes, estoy segura que por algo será, que será por algo bueno. Y Alejandro Magallanes, que hizo este diálogo con mis poemas, bueno, ¿qué te puedo decir? Es como un libro adentro del otro. Son dibujos llenos de humor, divertidos. Mira, pone aquí, esta es una gallina y en realidad alude a un poema que está, bueno, en fin. Eh, Alejandro es una maravilla. Ahí sí, para que veas, no es la primera vez que colaboro con él. Yo tengo un libro que él diseñó, que es Negro Marfil, la segunda edición de Negro Marfil, totalmente hecha por él. Y pues todo lo que me ha tocado hacer con él, porque yo también he colaborado con él, al revés. Es decir, él ha hecho, por ejemplo, este libro que se llama La mano izquierda, entonces él le pidió a diferentes poetas un texto sobre eso, y fue al revés, ¿no? Una colaboración a partir de la idea suya. Y Sí, yo todas también mis participé. colaboraciones con él me divierten, son una dicha, me aportan. Así que, pues eso, Mónica, muchas gracias. Bueno, leer un poemita del librito para retirarnos, para despedirnos. Y ha sido un amor y muchas gracias. ¿Eh? No, hombre, gracias a ti. Pues, cuál leeré? No sé, no sé. Luego me demoro en encontrarlos. Eh, no sé, tal vez por el tamaño, por leer uno más breve, podría leer el de Catherine Mansfield, una poeta, una escritora también muerta muy fuera de tiempo a los 34 años. Por eso este poema, El Grito, habla de este número 34. Todo artista se corta una oreja, todo artista se aparta, todo artista es una casa rodante,
Todo artista mayor de 34 es un sistema fuera de órbita. Subo la escalera a toda prisa porque me esperan ya. Me han dado la orden en la oreja. El animal entra en un periodo de reposo antes de proceder a la muda. Todo artista es el grito. Y luego, ¡pum!, se muere. Gracias. Otra de las suicidas. Gracias. Adiós.